Hola a todos, esta es la clase del día 16 de marzo de 2020. Recordad que ahora mismo lo primero es la salud, pero vamos a intentar avanzar poco a poco y aprovechar un poquito estos días. Mucho ánimo a todos. Te recomiendo que tomes estos apuntes en la libreta, como hacemos siempre. Hoy vamos a ver la derivada del cociente de dos funciones, es decir, cuando nos encontramos una función partida de otra función, como podemos ver en estos cuatro ejemplos. Aquí tengo una función, aquí tengo otra, una, otra, una función, otra función, una función, otra función. Fijaos también en que esto de aquí que tengo en el numerador se parece bastante a la derivada del producto de dos funciones, que si recordáis era f' por g más f por g'. Pues aquí tengo lo mismo, pero con el signo menos y partido de g al cuadrado. Vamos a comenzar. Estos dos ejemplos de aquí abajo son los mismos que aparecen en la página 182 del libro de texto, así que también podéis consultar ahí si queréis más detalles. Primer ejemplo, el numerador va a ser f y el denominador va a ser g. Necesitamos f' y necesitamos g' y las dos cosas las sabemos efectuar. F' sería 6x al cuadrado y g' sería 8x. Y ahora vamos a efectuar la derivada de la función global. Y' sería derivada del numerador 6x al cuadrado por el denominador sin derivar g, es decir, 4x al cuadrado más 7, menos el numerador sin derivar f, 2x al cubo más 5, por la derivada del denominador, es decir, 8x. Todo ello partido del denominador que teníamos originariamente, g elevado al cuadrado. Si desarrollamos esta expresión, teniendo cuidado con este signo menos, que ya sabéis que cambia el signo de todo lo que viene a continuación, obtendríamos la derivada de la función, que es 4x al cuadrado más 7 al cuadrado. Normalmente este denominador no se desarrolla, pero ya sabéis que esto sería una identidad notable. Y en este numerador se nos quedaría 8x a la cuarta más 42x al cuadrado menos 40x. Vamos a efectuar este segundo ejemplo. Esta sería f y esta sería g. Y necesitamos f' y g'. f' es 12x al cuadrado menos 10x y g' es 6x. Y ahora aplicamos la derivada global. Y', derivada del numerador 12x al cuadrado menos 10x por g, que es el denominador sin derivar, 3x al cuadrado menos 4, menos derivada, el numerador sin derivar, 4x al cubo menos 5x al cuadrado por g', que es el denominador derivado, 6x. Todo ello partido del denominador que teníamos originariamente, pero al cuadrado. Desarrollamos este numerador teniendo mucho cuidado con este signo menos. Podéis comprobar que obtendríamos 12x a la cuarta menos 48x al cuadrado más 40x partido de 3x al cuadrado menos 4 al cuadrado. Aquí se podría sacar factor común, 4x, pero como no puedo simplificar con nada de lo de abajo, pues lo puedo dejar aquí. Esta es f y esta es g. La derivada de f', la derivada de elevado a x vuelve a ser elevado a x, se queda igual, y la derivada de g, que es x al cuadrado, es 2x. Y vamos a hacer la derivada de este cociente. Ya sabéis, derivada del numerador x elevado a x por el denominador sin derivar, x al cuadrado, menos el numerador sin derivar, f, por g', que es 2x. Todo ello partido de x al cuadrado elevado al cuadrado.
En el denominador se me queda x a la cuarta y fijaros que en este numerador puedo sacar factor común e elevado a x y puedo sacar factor común x quedándoseme x menos 2. Y esta x de aquí puedo simplificarla con una x de aquí quedando x al cubo. Así la expresión queda más reducida. E elevado a x por x menos 2 partido de x al cubo. Y vamos a hacer por último este ejemplo que es interesante porque así manejamos las derivadas de las funciones trigonométricas, efectuamos f' que es 1 más coseno de x y efectuamos g', tengo una constante que ya sabéis que se queda donde está y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Voy a arreglar este signo menos 3 seno de x. Y ahora hacemos la fórmula. Y' sería f', 1 más coseno de x, por g, 3 coseno de x, menos f, x más seno de x, por g', menos 3 seno de x, todo ello partido de g al cuadrado, 3 coseno de x al cuadrado. Voy a reducir un poco el numerador y fijaros que este menos con este menos se convierte en un más. Me vengo por aquí y bueno, pues sería 1 más coseno de x por 3 coseno de x más x más seno de x por 3 seno de x, todo ello partido de 9 coseno al cuadrado de x. Este numerador se quedaría ya efectuando estos productos mediante la propiedad distributiva 3 coseno de x más 3 coseno al cuadrado de x más 3x seno de x más 3 seno al cuadrado de x. Todo ello partido de 9 coseno al cuadrado de x. En el numerador puedo sacar factor común 3. Voy a ordenar estos términos para aplicar una cosa que sabemos del año pasado. X seno de x más coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Y mirad, este 3 se simplifica con un 9 de aquí, quedando abajo 3 coseno al cuadrado de x. Y si os acordáis del año pasado de la relación fundamental de la trigonometría, acordaos que coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x da 1. De todas maneras, si no lo recordáis, pues lo podéis dejar así. Y el numerador, lo más simplificado posible, queda coseno de x más x seno de x más 1, que viene de aquí. Pues esto es todo. Espero que haya quedado claro, que haya sido de vuestro agrado y que cualquier cuestión me la hagáis saber. Un abrazo.